Hoy día vamos a repasar algunos conceptos que ya conocemos en esta casa, pero que creo que son importantes, junto con otros nuevos. Y voy a empezar a leer algunas historias que después vamos a encontrar, van a tener un hilo conductor, pero después vamos a encontrar otros hilos conductores y van a tener más sentido al final, así que ténganme paciencia. Vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 2, el versículo 9. Si podemos poner, por favor, todos los versículos. Génesis 2, 9. Y dice, voy a leer mientras ellos van poniendo. Dice, e hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en el medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora vamos a ir al 16, por favor. Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, ¿qué dice? De todo árbol del huerto podrás comer. Quiero que le digas a tu vecino que de todo árbol del huerto puedas comer. Ya hemos tenido esta palabra aquí en la casa y entendemos que cada uno de nosotros son árboles del Señor. Es más, la palabra del Señor dice que tus hijos serán como, ¿qué? Árboles plantados junto a corrientes de agua que, ¿qué? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, pero fíjense lo que dice el 9, que es el primer versículo, dice, hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Tú tienes algo que la iglesia necesita bajo sujeción. Tu fruto es delicioso a la vista y bueno para comer. Y dile a tu vecino, gracias a Dios no somos iguales. No han creído eso, parece que tenemos una cultura que dice, no, todos tienen que ser iguales. No, dile con convicción, gracias a Dios no somos iguales. Porque tu fruto es único, es delicioso, bueno para la vista. Y dice la palabra que todos somos coedificadores del cuerpo de Cristo. Pero Dios algunos, dice la palabra, instituyó a algunos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros. Yo quisiera que muchos de nosotros sabemos la diferencia entre un maestro, por ejemplo, y un evangelista. Si al maestro lo metes en una cueva de 6 metros bajo tierra y le das de comer todos los días, le das una Biblia y estudia, está feliz. Él no necesita. Pero si al evangelista le hace lo mismo, se muere, porque Dios le ha dado ese don. Él quiere hablar a todo el mundo, él necesita hablar del Señor. Entonces, no todos somos iguales. Dios nos hizo a todos diferente, pero todos tenemos o podemos producir un fruto a su tiempo, delicioso y bueno a la vista. Amén. Así que mira alrededor tuyo esta mañana y mira todos los árboles que están aquí. Todos ellos tienen un fruto delicioso y bueno, nutritivo. Y no solamente que es nutritivo, sino que es bueno para la vista.
Muchas veces hemos hablado del brillo de este mundo, ¿no? Pero ¿saben qué? El fruto del Señor es bueno a la vista. Cuando estábamos en estos talleres, la gente nos decía, qué bueno a la vista es lo que nos están hablando. Ha traído luz a mi vida. Yo me acuerdo al salir de la universidad yo tenía otro pensamiento. Pero cuando leí el libro negro, La Nueva Izquierda, que es el libro base de esos talleres, entendí que el fruto del Señor era bueno a la vista. Mi mente se abrió. Dios usó a alguien que sí tiene valores cristianos, pero no es evangélico. Pero Dios usó a esa persona, al autor, para abrir y ver que el fruto del Señor en esta área era bueno a la vista. Entonces debemos de comer. Y otra enseñanza que podemos sacar de Génesis 2 es que Dios describe que salía en el versículo 10, Génesis 2:10, salía del Edén un río para regar el huerto. ¿Cuántos ríos regaban el huerto? No, pero si acabamos de leer. A ver, parece que no han ido a la roca para lectura. Salía un río con 4 brazos. Salía un río, una misma visión, un mismo espíritu. Amén. Pero tenía 4 brazos. Y nosotros hemos hablado muchas veces esto en la casa, pero el Espíritu, al preparar esta palabra, me decía que diga, y nosotros por lo menos tenemos 3 ríos. Ya sabemos cuáles son, pero vamos a repetir. Uno es el que acabamos de hablar, que has visto todos los árboles que están alrededor tuyos, algunos gorditos, otros flaquitos, otros altitos, otros chatitos, pero todos árboles con un fruto bueno. Ese es nuestro río. ¿A dónde? ¿A dónde? A la iglesia. Pero tenemos otros 2 ríos por lo menos que deben fluir constantemente. A Dios, porque dice la palabra que por medio de Él y para Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Y nuestra adoración sube a Él no porque nosotros podamos entregarle a Él una buena cosa, sino porque Él primero nos entregó algo. Cuando Dios lo saca a Moisés de Egipto, Dios lo transforma de de príncipe a ¿qué? A pastor. Dios lo pone a pastorear. ¿Y qué tiene el pastor? Su vara. Dios lo transforma y le da su vara. Del cetro de Faraón, de las riquezas de Faraón, a la sencillez del pastor, dándole una vara. Y esa vara, ¿qué es? ¿Qué pasa cuando cuando Moisés ve el arbusto quemando y va y se presenta y le dice, Dios, quítate tus zapatos porque estás en tierra santa? ¿Qué tienes?, le pregunta el Señor. ¿Qué tenía Moisés? La vara. Y esa misma vara se convierte en una serpiente. ¿Se acuerdan la historia, no es cierto? Dios, entonces, cuando Dios nos da algo, una porción inicial, vamos a decir así, y nosotros le entregamos esa porción que tenemos, y Jehová Jireh, esto nos enseñó el pastor Radamés, nos devuelve Él mismo, como igual que Isaac y Abraham cuando iban a ir a sacrificarlo, después ven que un carnero ahí.
Él mismo te da tu porción que le vas a entregar a Él, amén, en adoración. Porque por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, aún la alabanza, la adoración. No es para que nos sintamos bien, no es para venir aquí a llorar o a saltar, o para que tus emociones estén bien controladas, para que te desahogues de tu semana que te has peleado con no sé quién, te han chocado el auto, no. Porque por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Sí, Dios es un Padre bueno, pero cuando venimos y en este momento le entregamos la alabanza, la adoración a Él, nuestro río está fluyendo. Y ya fluimos al tomar en sujeción unos de otros el fruto bueno, pero también recibimos de Él la porción que va a volver a Él, porque eso es lo único que le satisface. Amén. Ese es tu segundo río. Y tu tercer río, no podemos estar encerrados en estas cuatro paredes, sino que es al mundo. Porque ahí dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Le debemos al mundo y como iglesia del Señor debemos pagar lo que debemos. Vamos a Génesis 6:14. Aquí mismo, algunas páginas después en tu Biblia, o si tienes tu celular un poquito más abajo, vamos a Génesis 6:14. Y antes de entrar a este Génesis 6:14 quería explicar algo. Dios establece en el Edén ¿qué? Muchos árboles, pero Dios resalta dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos tenían un fruto bueno, que se veía bueno, pero uno tenía un fruto que era bueno y el otro que no, que dice el Señor que definitivamente cuando comas de él morirás. Y esos dos árboles, que es nuestro primer hilo conductor, se ven en toda la palabra y hasta el día de hoy en nuestras vidas. Fíjense, es Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, que harás aposentos en el arca, y la que con brea por dentro y por fuera. ¿Por qué Dios le dice al Señor, a Noé, que haga un arca? ¿Por qué? ¿Quién se acuerda la historia? Porque los caminos del hombre habían sido pervertidos, se habían apartado del Señor. Ahí estaba el otro árbol, ejerciendo su fruto continuo de generación en generación. El árbol del conocimiento del bien y el mal, juzgando qué estaba bien y qué estaba mal. Ahora mi pregunta es, ¿estaba bien que Noé o estaba mal que Noé haga el arca? Estaba mal que Noé haga el arca, porque no había necesidad humana que el arca iba a satisfacer. No era en el mar, no era en el río, era en pleno monte o en pleno llano, no sé. Pero fíjense, ¿por qué sabemos eso? Porque la gente se le acerca y se burla de él. ¿Cómo vas a construir el arca? Lo estaban juzgando con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Moisés, ¿cómo nos has sacado de Egipto? Allá teníamos todo. Aquí nos vamos a morir de hambre, le decía el pueblo de Israel a Moisés. ¿Quién se acuerda de esa parte? Hay dos árboles. O puedes conocer qué está bien o qué está mal, o puedes vivir por la guía del Espíritu. Hay muchas buenas obras,
Estábamos en Cochabamba y fuimos a un lugar donde eran dueños de ese lugar muy bonito, una familia de la iglesia. Y me dice la pastora, esta es una obra del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ese lugar no les permitía a esa familia congregarse. Ese negocio no les permitía servir al Señor. Hay un árbol, una buena obra, el trabajo es bueno. Jesús no llamó a ninguno de sus discípulos que no hacían nada. Uno era médico, el otro era cobrador de impuestos, los otros eran pescadores, etcétera, etcétera. Pero hay un árbol, el conocimiento del bien y del mal. Hay dos árboles. Y aquí, en Génesis 6, en la historia de Noé, Dios le dice que haga un santuario donde se iba a donde se iba a guardar, el árbol de la vida, donde se iban a guardar las generaciones de un hombre justo. Los dos árboles actuando constantemente. Vamos a Éxodo, Génesis, Éxodo, Levíticos. Éxodo es el segundo libro, 37:1. E hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Ahora, este es el arca del pacto. Miren, incluso con las cosas del Señor, el arca del pacto contenía el fruto de la vida, ¿no? A la presencia misma del Señor, sus leyes estaban dentro de la arca del pacto, ¿no es cierto? Pero Dios autorizó que solamente ciertas personas puedan tocar el arca. Entonces un día estaban trasladando de manera equivocada el arca. ¿Quién se acuerda de ese relato? Con bueyes, y se cae el arca. Entonces, ¿qué pasa? Alguien va y dice, voy a hacer una buena obra, voy a salvar el arca, la toca y muere. Hay buenas obras, incluso buenas obras, que el Señor no quiere que hagamos. En Éxodo 34 nos dice por qué Dios manda construir todo esto. Dice, derribaréis sus altares, hablando de los demás pueblos. Éxodo 34:13 dice, derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. Está Dios relatando, y pueden leer todo el relato que es desde el 11 hasta el 17, y termina el 17 con no te harás dioses de fundición. De cómo vivían los demás pueblos levantando sus otros dioses, el otro árbol, el conocimiento del bien y del mal. Dice que nuestra naturaleza es de adoración y a algo tenemos que adorar. Entonces parece ser una buena idea que si algo tenemos que adorar y a algo tenemos que dar cuentas, levantemos otros dioses, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios dice, no, hay una forma que yo quiero. El arca es ¿de qué material otra vez? Ambas arcas, de Noé y del pacto. ¿De qué material son? De madera.
Otra vez levantando las dos maderas en el relato bíblico. Y vamos a ver donde Dios utiliza otra vez la madera. Primera Reyes, también en el Antiguo Testamento. (18) del 20 al 23. Primera Reyes 18. Del 20 al 23 es la historia de Elías con los profetas. Y voy a leer el 21 directo y dice Elías al pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Qué dice? Vosotros entre dos, ¿qué? Pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, o sea, si Baal, id en pos de él. ¿Quién se acuerda de esta historia? Esta historia es muy interesante. Elías junta a los sacerdotes y hace dos, ¿qué? Dos altares. Y dice, si Baal es Dios, que caiga fuego y consuma el holocausto. Pero si Dios es el Señor, que caiga el fuego en mí, en el holocausto que yo estoy levantando. ¿Y qué usa para el fuego? Leamos el relato. El 23. Dénselo pues 2 bueyes y escoged ellos uno. Cortadlo en pedazos y pónganlo sobre, ¿qué? Leña. Otra vez, los dos árboles levantados. ¿A quién vamos a servir? ¿Al conocimiento del bien y del mal? ¿O al Señor, que es el que puede levantar el fuego? Por último, hay muchos ejemplos más en las Escrituras, pero aquel que divide la historia en dos, Jesús es humilde carpintero. Vamos a ver como última historia de la palabra del Señor en Mateo 27, la crucifixión. Tan fuerte es este tema. Mateo 27, 38. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Levantan otra vez un madero. Un ladrón se arrepiente, pero el otro solo come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Jesús levantado en un madero. Otra vez. Y después, vamos a ver algunos versículos. Vamos a leer juntos Gálatas, por favor, Gálatas 3:13. Vamos, todos juntos. Ahí está en sus pantallas. 1, 2, 3. Cristo nos hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y vamos a 1 Pedro 2:22. 1 Pedro 2:24. Voy a enloquecer ahí al operador Toto. Ahí está. 1, 2, 3. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos
vivamos a la que y por cuya, amén, con el mismo poder que Dios te dio salvación en ese madero, el mismo poder hoy nos sana. Amén. Y después de Jesús terminando la palabra, 1517 años aproximadamente después del Señor, viene un pequeño fraile alemán, un intelectual que solo quería discutir unos temas, debatir académicamente, y en una iglesia clavan sus 95 tesis el señor Lutero, cava sus 95 tesis, dentro de las cuales él pide, ruega, exhorta a la iglesia a volver a la verdad bíblica. Otra vez los dos árboles en acción. Mientras Lutero decía, no temo ni al Papa ni a los cardenales, sino a mi Papa, es decir, a mi hombre interior y a mi naturaleza. Mientras Lutero decía que debíamos volver a las Escrituras, mientras Lutero decía que la salvación es por gracia y no por obras, clavaba esas 95 tesis, el otro árbol dentro de la iglesia produciendo su fruto del conocimiento del bien y del mal. Una buena idea, corrompida como en el arca de Noé, el hombre corrompiendo sus principios. Ahora, yo me preguntaba, mientras el Señor me hacía recuerdo estos versículos y estas historias, ¿por qué madera? Porque madera simboliza, ¿no es cierto?, la naturaleza humana. Y la palabra dice que Dios es fuego consumidor y todas las cosas van a ser pasadas por fuego. Y si yo agarro ahorita, tanto hemos sufrido con Denis para determinar que el color, que el tamaño de estas maderas, pero al final agarro y les paso gasolina y le pongo un fósforo. ¿Qué va a pasar con esta bonita pared de madera? Se va a quemar y no va a permanecer. No es como un metal precioso que a pesar que se quema, se puede volver líquido, ¿no es cierto? Pero permanece. La madera no permanece. ¿Saben por qué no va a permanecer? ¿Por qué Dios levantó un madero? Porque lo importante no es el madero donde Martín Lutero clavó esas 95 tesis. Porque lo importante no es la cruz o el madero donde el Señor fue clavado para restaurar lo que se había perdido, dice la palabra. Ni lo importante era el barco o el arca donde iba Noé y su familia, porque ya ni sabemos dónde estaba ni siquiera una astilla de esa arca. Lo importante es lo que va adentro, lo que está exhibido en el madero. Lo importante es el fruto que pueden comer de ti los demás. Lo importante es aquel fruto que fue exhibido hace 2000 años en el Calvario. Amén. Eso es lo importante. Ahora fíjense, Romanos 1:28. Vamos primero a Isaías, 45:20. Porque ellos vienen y copian todo lo que el Señor hace. Satanás solo puede copiar y dice, no tienen conocimiento aquellos que, ¿qué dice? Erigen el madero de su ídolo. Ellos también están haciendo lo mismo que la iglesia. Ellos también tienen su madero. ¿Y saben qué nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos volviendo al plan original del Señor. Porque dice la palabra que en Él no hay sombra de variación. Dios no tiene un plan B. Dios no dijo, ups. No, dijo el Señor, en Él no hay sombra de variación. Y nosotros
con nuestra verdad, con la palabra del Señor, estamos volviendo a Génesis, al principio, a cumplir el plan del Señor. Porque dice en Apocalipsis que Él va a pasar todo por fuego y hará una nueva tierra y un nuevo cielo. Y esto hemos escuchado hace algunos fines de semana explicar al pastor aquí en esta casa. Y estamos volviendo, pero ellos también están levantando sus maderos y nosotros también. Y ellos también están volviendo a Génesis, pero no están volviendo a Génesis 1, donde Dios creó todas las cosas, y de Génesis 2, donde Dios levanta el madero de la vida, sino ellos están volviendo. Ahorita les indico dónde. Ellos están volviendo a Génesis 11. ¿Qué hay en Génesis 11? Ellos están volviendo a construir su torre de Babel. ¿Saben por qué? Porque ellos han encontrado, y hemos explicado en la Primera Bautista, y hemos explicado aquí, y hemos explicado en Cochabamba, y estamos explicando cuál es la plataforma donde ellos han encontrado una misma unidad y un mismo lenguaje. Es por eso, porque ellos quieren cambiarnos el lenguaje, porque ellos quieren que el lenguaje sea uno mismo para construir su torre y su ciudad. Tenía entonces, dice Génesis 11:1, toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Fíjense cómo diferencia ahí. No dice solamente tenían una misma lengua, sino que tenían las mismas palabras, estaban en acuerdo, igual que en el aposento alto, todos estaban juntos y unánimes. Y dice el 3, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. El 4, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega hasta el cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es su símbolo? ¿Qué símbolos se han copiado ellos de nosotros? El arco iris. Porque su torre tiene que llegar hasta el cielo. Pero el arco iris es nuestro pacto con el Señor, que el Señor nunca más destruirá la tierra con agua. Amén. Pero ellos no han tomado por sí, porque una loca idea, el arco iris. Porque quieren construir una ciudad y una torre alta y una ciudad para gobernarnos a todos y nos digan todos son iguales. Pero todos tenemos un fruto diferente. Y ellos están volviendo a Génesis, pero ¿saben qué? Dice, déjenme encontrar el versículo. El 6. Y dijo Jehová, el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada, repetí, nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda lo que el compañero habla. Nada les hará desistir, pero el Señor con el Espíritu Santo y Jesús bajarán y les dirán y los harán confundir. No nuestra buena idea, sino el Señor. Por eso la respuesta está siempre en la iglesia, porque nosotros somos embajadores y nada les hará desistir, pero nosotros, en representación del Señor, junto a Él, con un hombre a su diestra, Jesús, y crucificado y exaltado y un cuerpo glorificado, bajará el Espíritu Santo. Y cuando todos veamos y vemos hoy día esa torre y su símbolo, el arco iris robado, Dios los confundirá y nos devolverá el arco iris. Y la iglesia
clavará. Amén, amén, gracias Señor. Y la iglesia una vez más erguirá un madero, no sé si es de físico, no sé si es espiritual, pero en ella clavaremos nuestras verdades, clavaremos la verdad. Y en ella pondremos, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La vida es del Señor y Él vio al niño desde cuando lo formó. Amén. La vida es valiosa porque todos somos creación del Señor y en ella escribiremos el decreto del Señor y Dios empezará la nueva reforma de la iglesia. Una iglesia sin mancha y arruga ni cosa semejante, que llamará al Señor y le dirá: Señor, aquí estamos. Y Él dice: ahí voy, aquí estamos, Señor, ven y confúndelos. Y el Señor bajará y los confundirá y será Él hecho del todo en todos para gloria de su nombre, porque por Él, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas. Gracias Señor, gracias Dios, te alabamos esta mañana. Glorificamos su nombre, amén. Nada, hermanos, no se desanimen, nada les hará desistir a ellos, pero nosotros sabemos que Él se mirará ahí en la presencia del Señor y dirá: son uno, ¿bajamos? Amén, bajamos. ¿Y qué va a decir su iglesia aquí? Heme aquí, Señor, baja, Señor, baja, Señor, hazlos confundir, Señor. Señor, tú te ríes de las maquinaciones de los pueblos, Señor, y ellos hoy han encontrado una plataforma, Señor, un mismo lenguaje, Señor, distorsionado, perverso, Señor. Tú los has entregado a una mente reprobada, dice tu palabra, Señor. Pero un día, Señor, nosotros no perderemos el ánimo, Señor, pero un día, Señor, tú dirás: bajemos con esa nube de testigos, Señor. Amén. Y los confundirás, y de esta confusión brillará la iglesia y nacerá una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Gracias Señor. Y todo el mundo verá la luz encima del monte, Señor, la sal que preserva la vida, la libertad, Señor, porque somos verdaderamente libres en ti, Señor. Gracias Señor.